primera clase nosotros presentamos el suelo como un cuerpo natural, tridimensional, ¿se acuerda que dijimos que tenía límites, forma, y mostrábamos que la morfología del perfil lo que expresaba era todo el ambiente en el cual se había desarrollado este suelo, ¿sí? Entonces, yo les pregunto ahora, ¿qué les parece, de acuerdo a todo lo que venimos viendo, qué puede haber hecho que este suelo sea diferente a este, que este perfil sea diferente a este, a este? ¿Por qué estos suelos tienen perfiles diferentes? El origen de las rocas es diferente, o se originaron de rocas diferentes. Muy Dos bien, cosas, tal el cual, la material roca. original y los factores formadores. Bien, ¿y quiénes son los factores? ¿Qué más? O sea, pensando en los factores formadores, y ahora usted hagamos de cuenta que nos desprendamos de los factores y ustedes piensen, ¿qué? Díganme elementos. ¿Qué puede haber hecho que este no sea igual que este? Porque este puede ser que sea más oscuro y este es más pálido, porque este es más rojo. La Bien, lluvia, bien, La la materia lluvia, orgánica, bien. Clima, ¿Qué más puede tiempo, pasarle? la temperatura, la acción de la La temperatura. temperatura, bien, bien. ¿Qué más? Microorganismos, profe. Bien, la actividad biológica, vamos a ponerlos así, no son los mismos, muy bien. ¿Qué más se les ocurre? O sea, razonemos juntos. El relieve, exactamente. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré un grafiquito a ustedes y dijeron, vimos que el relieve no El era el tiempo. mismo, que no puede ser lo mismo? A ver dónde está. Por ejemplo, vimos que el relieve no es lo mismo. Es decir, cuando yo hablo de relieve, hablo de las formas, la vegetación, tal cual, la materia orgánica, muy bien, tal La cual, la madurez, profe. humedad no es la misma. ¿Qué más? La madurez. Eso, la madurez, tal cual, digamos que es como bien, un término, bien, madurez, tal cual, no es lo mismo. Bien, ¿a alguien se le ocurre algo más que pueda hacer que estos perfiles sean tan diferentes? Y la actividad humana. La cantidad de La actividad humana precipitación. no es lo mismo, tal cual. Bien, así es, caballero, tal cual. A ver, y acá hay alguien más. La posición exactamente en la pendiente. Hay pendiente, pero uno está arriba, el otro está abajo, muy bien. Bueno, todo eso que ustedes me dijeron, fíjense, estamos hablando de un conjunto de factores que son bióticos y abióticos. Bióticos cuando ustedes me dicen las plantas, los organismos, y después me están diciendo el clima, esos son abióticos, la temperatura, el material original, el relieve. Todos esos elementos se agrupan sobre lo que conocemos como factores formadores. Y el tiempo, tal cual que su compañera decía, grado de desarrollo, tal cual. Entonces, eso es lo que ha actuado sobre ese material original, que es tan diferente, como dijo bien un alumno, no es el mismo material original, que vimos que pueden ser desde cenizas volcánicas, pueden ser materiales, rocas consolidadas, pueden ser más o menos consolidadas, pueden tener carbonato, no tenerlas, todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, todos esos elementos se agrupan sobre lo que se conoce como factores formadores del suelo. Y como esos factores formadores son variables, determinan procesos en ese material original, procesos que también son diferentes, que pueden ser físicos, químicos, biológicos. Entonces, para saber entonces, fíjense, a partir de conocer esos elementos, qué tipo de suelos podemos llegar a tener, es que vamos a estudiar los factores formadores. Porque también estudiándolo vamos a tener idea cómo se distribuyen, qué suelo podríamos encontrar, por ejemplo, en una loma, qué suelo podríamos encontrar en zonas con más o menos precipitaciones. Entonces, ¿cómo se los define? Los factores formadores, entonces, dijimos que es un agente, una fuerza, una condición, o una combinación de todo ello. Vamos a ponerlo más grande. Que afecta, o bueno, puede influir sobre el material original del suelo y que tiene potencial para cambiarlo. Todo lo que ustedes me dijeron tiene potencial para cambiarlo. Pero este señor Jenny, en 1941, los agrupó y dijo, el suelo o alguna de sus propiedades son una función de el clima, los organismos,
la roca, el relieve y el tiempo. Y ahí es donde están todo lo que ustedes me dijeron, están incluidos. ¿Sí? Entonces, los factores son interdependientes. ¿Por qué? Porque uno depende del otro. Es decir, la biota que va a haber en un lugar es muy dependiente del clima que haya en ese lugar, por ejemplo. Y también va a depender del material que hay en ese lugar. Y tampoco es lo mismo si tuviera otra topografía. Entonces, el clima, donde nos interesa principalmente la precipitación y la temperatura. Acá el O simboliza organismos o biota, es decir, todos los organismos vivientes, vegetales, macro y mesofauna y microorganismos. A estos dos, que son los más importantes, es lo que se conoce como factores bioclimáticos, los generales o los activos. ¿Por qué activos? Porque son los que van a actuar sobre los otros factores formadores. ¿Quiénes son los otros? Los que llamamos factores locales o pasivos. Por ejemplo, la roca madre o también material original, puede ser geológico o puede ser orgánico. Nosotros básicamente vamos a ver los inorgánicos. El relieve, o sea la topografía, donde lo más importante, el elemento más importante es la pendiente, el aspecto que tenga y la posición, como bien dijo un compañero de ustedes en el paisaje. El tiempo, que un alumno dijo, es el desarrollo del suelo, hace referencia a eso, no a la edad, no que tenga 10 millones de años, no, sino al grado de desarrollo que va a tener ese suelo. Entonces, vamos viendo. Fíjense, dijimos que es complejo porque el suelo es una función de todos estos factores. Entonces, a los fines de poder de alguna forma simplificarlos, de poder estudiarlos, cuando dentro de esos factores la roca, el factor formador roca varía y el resto de los factores se mantiene constante, decimos que estamos en presencia de una litosecuencia. Cuando el factor formador que varía es el clima, pero el resto consideramos constante, decimos que tenemos una climosecuencia. Cuando consideramos que el factor biota varía y el resto se mantiene constante, hablamos de una biosecuencia. Cuando el que varía solamente es el relieve, hablamos de una toposecuencia. Y cuando el factor formador que varía es el tiempo y los demás se mantienen constante, hablamos de una cronosecuencia. Fíjense que la misma palabra se los está diciendo. Secuencia en el tiempo, secuencia en la topografía, secuencia en todo lo que sea biota, en el clima, en la roca. Entonces comencemos por uno de los más importantes, que es el factor formador clima. ¿Sí? Es el que va a actuar sobre el material parental, y ya lo hemos visto, cómo actuaba en la meteorización. Es importante ¿por qué? Porque ejerce influencia sobre otros factores, por ejemplo la biota. Ustedes saben que el clima es determinante en la biota que va a haber en un lugar. La biota o los organismos que hay en la Puna no es lo mismo que lo que hay en Tartagal, que lo que hay en Oray o lo que hay en el Valle del Lerma. ¿Sí? Actúa incluso el clima sobre el factor relieve y el factor tiempo. ¿Por qué hablamos que actúa? Sí. Las condiciones entonces climáticas pueden ser tan importantes, las condiciones extremas, como las condiciones climáticas medias. ¿Sí? Y a medida que pasa el tiempo, el factor climático es el más importante. Al principio, quien es importante es el material original, pero a medida que ese suelo va evolucionando, el clima es el que le pone su impronta a ese suelo. ¿Quiénes son los elementos climáticos más importantes? No es que los otros no importen, no, al contrario, todos contribuyen. Lo que pasa es que los más importantes son las precipitaciones y la temperatura. Pero pensemos, por ejemplo, por dar un ejemplo, un lugar donde corre mucho viento. ¿Qué les parece? Ahí puede ser sumamente importante como un factor formador el clima, el viento. ¿Por qué? Porque constantemente está moviendo materiales de un lugar a otro. Pero nosotros nos vamos a centrar en estos dos, las precipitaciones y la temperatura. ¿Cómo actúa la precipitación?
Bien, nosotros sabemos que el agua, y ya lo vimos en meteorización química, es un agente necesario para la formación del suelo. ¿Por qué? Porque el agua la necesito porque disuelve y remueve materiales solubles. Asegura el desarrollo de la biomasa. Sin agua no hay organismos. Transporta y transloca materiales. Cuando yo digo transloca, hace referencia al movimiento de materiales de un lugar del perfil a otro lugar del perfil. Vimos que ejerce acciones físicas y químicas de alteración. Y podríamos decir que excepto por la erosión y la deposición de materiales, en la interfase suelo-atmósfera, las funciones más importantes del agua donde se ejercen en el seno del perfil. Es decir, que yo necesito que el agua ingrese al perfil para que pueda ejercer su efecto. ¿Sí? Es decir, debe ingresar para que haya un proceso de meteorización y para que se desarrolle ese perfil. ¿Por qué dice que la excepción es la erosión y la deposición de materiales? Porque fíjense, cuando el agua arrastra materiales, cuando yo hablo de erosión estoy hablando de la pérdida de suelo que, por ejemplo, una lluvia intensa en una zona con pendiente puede llegar a realizar. En ese caso, eso se produce a nivel de la superficie del suelo. ¿Sí? Entonces esas serían las excepciones. La otra excepción que dice, la deposición de materiales. ¿Sí? O sea, que el agua puede arrastrar materiales y depositarlos en otro lugar. Todo eso ocurre a nivel de superficie. Pero el resto, ¿sí? Es necesario que el resto de las reacciones, yo necesito que el agua ingrese al perfil, que lo atraviese. De ahí es que se desprende un concepto importante, que es el concepto de precipitación efectiva. ¿Qué quiere decir? Todo lo que llueve va a ingresar a un suelo. Entonces, cuando yo hablo de precipitación efectiva, entonces estoy hablando de aquella parte de la lluvia que efectivamente ingresa al suelo. Entonces, ¿qué permite? El agua debe ingresar, debe intervenir en las reacciones de meteorización o en otros procesos. Para eso es necesario entonces que llegue hasta la regolita, al material original. Fíjense que ahí se van a producir las reacciones, y ojo, y ahí es necesario, fíjense, que el agua trasloque materiales. Pueden ser materiales solubles o pueden ser materiales en suspensión. O sea que no basta con que ingrese, con que reaccione, con que atraviese. Debe arrastrar materiales. Y vuelvo a repetir, pueden ser solubles, porque puede ser una solución, o puede ser una suspensión. Y cuanto más profundo ingrese el agua, mayor va a ser la profundidad de desarrollo de ese suelo. Entonces, fíjense en el contraste de este lugar que está acá, que es un paisaje de los valles calchaquíes. ¿Qué es lo que me está diciendo con respecto a la precipitación efectiva? Que en este caso, las precipitaciones son muy escasas, menores a 200 milímetros. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no voy a tener entonces procesos de reacción de meteorización química. Otros procesos edafogenéticos que vamos a ver adelante tampoco va a ocurrir. Es decir, nosotros se acuerdan que hablamos de que muchas veces en estos suelos es común la acumulación de sales en la superficie del suelo. ¿Por qué? Porque no tengo precipitaciones suficientes para que produzcan eso. Llevar esas sales desde la superficie a la profundidad del perfil. Profe, se le cortó el audio. ¿Sí? Sí, profe. Ay, ¿qué puede haber pasado? Ahora, ¿me escuchan? No toqué nada. Si puede, Se no, escucha, marque la señal. Se escucha bien, profe. Perdón, ¿quién me lo repite de nuevo? Decía Se que escucha bien, parece que se le fue la señal, si podría repetir lo que dijo un ratito en adelante. Ajá, lo de precipitación efectiva, perdón, o lo del paisaje. Del paisaje en adelante. Bien, que esto que está acá, lo que les estoy mostrando, es una imagen de los valles calchaquíes. Fíjense que es una zona donde las precipitaciones no llegan a los 200 milímetros. Entonces,
Es muy poca el agua que atraviesa el perfil del suelo, como consecuencia que tengo yo. Dijimos que la meteorización química es escasa, lo que domina es la meteorización física. Tampoco tengo agua como para que se produzca lo que habíamos dicho, de que se hace una traslocación de materiales desde las zonas superficiales a las más profundas. ¿Qué tengo en superficie entonces? La poca meteorización química que hay hace que las sales, producto de esa meteorización, se acumulen en superficie. No tengo suficiente agua como para que las lixivie, que cuando yo me refiero a lixiviación es decir, que las precipitaciones disuelvan esas sales y las lleven a profundidad. Por eso se acumulan en superficie. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los factores que van a influir en la cantidad de agua que ingresa al suelo y se mueve a través del mismo? Vuelvo a insistir, necesito que esos materiales productos de los procesos de la meteorización sean traslocados, llevados de un lugar a otro. ¿De qué depende entonces el agua que va a ingresar en el perfil? Por ejemplo, de la distribución estacional de la precipitación, de la temperatura y la evaporación del lugar. Va a depender de la topografía que tenga y depende de la permeabilidad. Entonces veamos cada uno. Comencemos con la distribución estacional de la precipitación. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer una zona o una región donde las precipitaciones sean de 600 milímetros anuales, pero ojo, lo que vamos a hacer es comparar dos situaciones. Una donde esos 600 milímetros estén distribuidos en 12 meses y la otra donde la precipitación esté distribuida en 6 meses. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Veamos esta situación donde la precipitación está distribuida, esos 600 milímetros están distribuidos en 12 meses, es decir que más o menos tengo 50 milímetros por mes. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que la precipitación efectiva es muy poca. ¿Sí? Acuérdense que cuando precipita hay una parte que va a utilizar la planta y otra parte que se va a evaporar. Entonces lo que va a infiltrar, va a percolar, es escaso. Si yo lo comparo con el mismo lugar, pero donde las precipitaciones están concentradas en 6 meses, y por lo tanto va a precipitar mensualmente 100 milímetros. Entonces la cantidad de agua que va a ingresar, o sea la precipitación efectiva va a ser mayor. Siempre va a haber el consumo por las plantas y por otro lado por la evaporación, pero voy a tener más cantidad de agua que va a ingresar, va a percolar en ese perfil, o sea que es mayor la precipitación efectiva. Entonces, ¿dónde el suelo va a ser más desarrollado? En donde está distribuido en 6 meses. Exactamente, en las zonas donde se concentra, entonces a igualdad de precipitaciones, podríamos decir, en una zona donde la precipitación esté concentrada, la precipitación va a ser más efectiva, porque yo voy a tener un mayor contenido de agua que va a ingresar, percolar y atravesar ese perfil. Y por lo tanto, con más posibilidades de que haya una meteorización química, procesos edafogenéticos, traslocaciones. ¿Sí? ¿Se entendió eso? No sé si me di a entender. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Veamos el segundo factor, la temperatura y la evaporación. Volvemos a lo mismo, tengo 600 milímetros de precipitación, pero ojo, acá llueve en un clima cálido y acá llueve en un clima frío. Entonces ustedes imagínense, pensemos un poquito qué pasa en Salta. Ustedes se imaginan esos días de muchísimo calor y no llueve hace mucho, y nosotros decimos, uy, ¿cuándo llueve para bajar el polvo que hay en el ambiente? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando llueve en ese lugar cálido, seco? Que cuando precipita, aunque las precipitaciones sean la misma, en el clima cálido es mayor la evaporación y también el uso que le va a dar la planta.
¿sí? En síntesis, la evapotranspiración es mayor. Por lo tanto, lo que realmente va a ingresar, percolar y va a hacer todos esos procesos que dijimos, es decir, la lluvia efectiva va a ser menor. Mientras que en un clima frío, con menores temperaturas, va a haber una menor evaporación y un menor uso por la planta. Como consecuencia, la lluvia efectiva o precipitación efectiva es mayor. Es decir, siempre que yo tenga mayor profundidad efectiva, entonces esto va a permitir mayor proceso de desarrollo, meteorización. ¿Cómo influye la topografía? Y esto tiene que ver con lo que me decían ustedes. No es lo mismo que mi suelo esté ubicado acá, en esta zona. Fíjense, si esto es una loma, esto es una zona baja, cóncava. No es lo mismo, esta es una zona de pendiente, y esto es la parte superior de la loma, que es más o menos plana. Entonces, ¿qué va a pasar? Si bien en este lugar precipita lo mismo, pero yo ¿qué voy a tener? Que en las zonas más bajas van a recibir el agua que precipita, pero también el agua que escurre de la loma, de la zona de pendiente. Entonces, la lluvia efectiva es mayor. En estas zonas planas, ¿sí?, la lluvia en efectiva va a poder ingresar y percolar perfectamente porque son zonas que podemos decir planas. ¿Qué va a ocurrir? O sea, acá va a haber muy poco escurrimiento. En cambio, en estas zonas donde hay pendiente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Recordemos que cuando llueve el agua puede hacer dos cosas, o infiltra o escurre. Entonces, yo voy a tener una proporción de agua que va a escurrir y otra que va a infiltrar y percolar. ¿Sí? Y justamente esta que escurre es la que va a llevar los materiales a las zonas más bajas. Y cuando ocurre esto, ustedes recuerden que cuando llueve y hay escurrimiento, hay procesos erosivos, material que se arrastra y va desde las zonas más altas a las zonas más bajas, además del agua. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser el desarrollo de estos suelos? En términos generales, este va a ser el menos desarrollado. ¿Por qué? Porque es el que tiene menos lluvia efectiva. Eso es lógico. Entonces, en las zonas de pendiente, los suelos van a ser menos desarrollados. ¿Por qué? Porque no pudo ingresar el agua, no pudo cumplir con esto que estamos hablando. Mucha agua escurre y es poco lo que infiltra y percola. Cuanto mayor sea el gradiente, es decir, el ángulo de la pendiente, menor va a ser la lluvia efectiva. Y en estas zonas donde puede ingresar toda esa agua, ¿sí?, vamos a tener suelos más desarrollados. Y acá con hiperdesarrollo, o sea, porque vamos a tener agua y materiales en mayor cantidad que en las otras dos situaciones. La precipitación propia de ese lugar más la que viene de las zonas más altas. Profe, ¿Cómo influye? Sí. antes de que avance, ¿podría volver a explicar el factor de temperatura? No me quedó claro. ¿Temperatura? Sí, el segundo factor, si no me equivoco. Sí, sí. Sí. Bueno, imagínense ustedes, la precipitación es la misma, pero no es lo mismo en un clima cálido que en un clima frío. ¿Por qué? Porque en el clima cálido, al ser una zona, imagínense un suelo donde hay altas temperaturas, hay más evaporación. Y la planta también tiene un mayor uso del agua. Entonces, a igualdad de precipitaciones, la lluvia o la precipitación efectiva en un clima cálido es menor que en un clima que es frío. ¿Por qué? Porque en un clima frío, al ser mucho más fresco, hay menor evaporación, menor uso del agua por la planta. Entonces, tengo mayor precipitación efectiva. ¿Se entiende eso? No sé si... Sí, profe, gracias. No, de nada. Ustedes imagínense qué pasa cuando llueve y cae agua y el piso está, o el suelo, o está recaliente. ¿Qué es lo que pasa con el agua que cae? Se evapora.
se evapora en cuanto cae. Ustedes andan esos días que hay mucho vapor y el agua hay mucha cantidad de agua que evapora. Ni siquiera llega por ahí a mojar el suelo y hace pss. Lo mismo es lo que de eso estamos hablando, de la cantidad de agua que se va a perder por evaporación más la que va a usar la planta en esos climas cálidos. Bien, ahora veamos cómo influye la permeabilidad. Lo que me está mostrando esta imagen es un suelo arenoso, y este es un suelo arcilloso. Dijimos que los suelos arenosos dominan la fracción arena. Yo les dije que es la partícula más grande. Cuando colocamos una partícula grande al lado de la otra, los poros que dejan, el espacio que dejan entre ellas es grande. Mientras que en los suelos arcillosos, donde domina la fracción arcilla, las partículas son las más pequeñas. Entonces los espacios entre una partícula de arcilla y otra partícula de arcilla son pequeños. ¿Sí? Entonces, cuando el agua ingresa, llueve, en un suelo arenoso ingresa con mucha facilidad. Y cuando hablamos de permeabilidad, se deja atravesar este suelo, el agua atraviesa con facilidad. Mientras que cuando es un suelo arcilloso, fíjense, el agua va a ingresar no solamente más lentamente, porque imagínense los poros son pequeños. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en este suelo arenoso fácilmente ingresa y percola y va a haber una pequeña cantidad de escurrimiento. Mientras que en el suelo arcilloso, ¿sí?, cuesta más que infiltre, cuesta más que percole, y entonces voy a tener mayor contenido de agua que escurra. Entonces, conclusión, la precipitación efectiva es mayor en suelos más permeables y es menor en suelos menos permeables. ¿Sí? Cuando yo hablo de permeabilidad me estoy refiriendo a la capacidad que tiene ese suelo de dejarse atravesar, ya sea por el agua o puede ser por el aire, cuando este suelo está saturado. Eso se referencia a la permeabilidad. Si los poros son grandes, fácilmente se va a dejar atravesar por el agua, va a poder ingresar aire, y acá va a costar más. ¿Sí? Profe, En síntesis, el suelo arenoso va a permitir de que haya un mayor desarrollo del suelo, y en este suelo arcilloso va a ser menor la profundidad, la precipitación efectiva, y por lo tanto menor desarrollo del suelo. ¿Sí? En síntesis, ¿qué va a ocurrir en esos lugares donde precipita más? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Va a haber un mayor lavado de las sales solubles. Cuando yo me refiero a lavado, ¿qué quiere decir? Todo lo contrario de lo que yo les contaba que pasa en las zonas áridas o de los valles calchaquíes. Va a haber posibilidades que esas sales formen una solución en el suelo y por lo tanto puedan perderse en el perfil. ¿Sí? Va a haber poca, no solamente se van a perder las sales solubles, sino también las pocas solubles. Y por ejemplo, los sulfatos, los carbonatos, iban a ser arrastrados a más profundidad. Entonces, cuanto más llueva, mayor va a ser el arrastre de estas sales a la profundidad. ¿Sí? Y cuando menos llueve, lógicamente que estas sales van a estar acumuladas en la superficie, como ocurre en las regiones áridas. Cuanto más precipites, más ácido va a ser el suelo. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor concentración de los iones hidrógenos. Recuerden que al precipitar tanto, las sales se van a ir, o sea, las bases. Cuando yo me refiero a bases, me estoy refiriendo al calcio, al magnesio, al sodio, al potasio. Esas bases se encuentran formando sales. En la naturaleza, todas las sales están ionizadas, están separadas, catión calcio, por ejemplo, y un sulfato, que sería el anión magnesio. Entonces, cuanto más precipitaciones, más van a poder perderse en ese perfil, no las vamos a encontrar. ¿Qué más va a provocar que haya más agua? Y un aumento del contenido de arcilla. ¿Y por qué va a aumentar la arcilla? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué tiene que haber más arcilla en un suelo donde precipita más? Porque hay lugar a que se dé la meteorización química. Ajá. ¿Cuál será? Bien, vamos bien, ya me dijo meteorización.
Pero ¿qué tipo de meteorización será la que hace que se formen las arcillas? ¿Quién se acuerda? Química. Química. Y dentro de la química particularmente, ¿qué reacción vimos? Donde intervenía el agua y se formaban arcillas. Prólisis. Exactamente, hidrólisis, tal cual. Entonces, con agua yo voy a tener mayor probabilidad de que se dé ese proceso de meteorización química, específicamente hidrólisis, y haya mayor contenido de arcilla. Excelente. Y va a haber mayor vegetación, y si yo tengo más biomasa, más vegetación, va a haber mayor contenido de materia orgánica. Y si hay más materia orgánica, también va a haber más nitrógeno. Profesora, y algo que no me queda claro sobre lo de los suelos arenosos que tienen mayor precipitación efectiva, y dijo que se desarrollan más, pero no son los arcillosos los que desarrollan más vegetación y eso, como que son los que más contienen esa agua, porque la otra se Nosotros va y estamos baja las mapas. analizando, ¿sí? Lo que nosotros estamos analizando es desde el punto de vista de la permeabilidad. ¿Se entiende? Lo que estamos analizando es la precipitación efectiva. Eso es lo que estamos analizando. ¿Sí? Claro, pero usted dijo que el suelo arenoso tiene mayor desarrollo. El suelo arenoso. ¿No será el arcilloso el que tiene mayor desarrollo? No sé. Es lo que nosotros estamos analizando es la permeabilidad, o sea, cómo influye la precipitación y la relacionada a la permeabilidad en un suelo de textura gruesa y en un suelo de textura fina. Lo que pasa es que en el suelo se dan todos los procesos juntos. ¿Se entiende o no? Sí, le entiendo. Por O sea, eso la confusión. lógicamente, el suelo arcilloso va a permitir que haya mayor retención de agua, va a haber más biota, más incorporación de materia orgánica, pero desde el punto de vista de la permeabilidad, si este suelo no es permeable, no se va a desarrollar por más arcilloso que sea. ¿Se entiende? Si no se deja atravesar agua, no va a haber desarrollo. No importa, ¿se entiende? Eso es lo que ahí me está entra diciendo. lo de la parte de las partículas coloidales, acá en la permeabilidad o no. No te entendí. Ay, no te entiendo. ¿Qué? Lo de la permeabilidad tiene que ver con lo de las partículas coloidales del suelo. Tiene que ver con lo que yo les comentaba de dejarse atravesar por el agua. Eso es la permeabilidad, es la propiedad física que tiene un suelo de dejarse atravesar por el agua o por el aire cuando está, si hablamos de agua, cuando está en condiciones de saturación. Si este suelo es arcilloso y es muy compacto y no atraviesa agua, no va a haber desarrollo, por más arcilloso que sea. ¿Sí? ¿Tendría mayor superficie específica? Tal cual, sí, tal cual, caballero. Sí, seguro que tiene más superficie específica. Pero si el agua no puede atravesarlo, no puede intervenir en los procesos de meteorización y no hay esa traslocación que decíamos, movimientos de materiales, ese suelo no va a tener desarrollo. ¿Se entiende? ¿Okay? Se tiene que cumplir lo que hemos hablado. Sí. En el caso de que sea muy compacto, se iría erosionando por agua nada más, ¿no? Exactamente, el agua va a provocar eso. En lugar de que, fíjate, siempre va a pasar lo mismo. Lo que no infiltra, que dijimos, escurre. Entonces, ¿qué puede pasar? Que tienda a perderse suelo. Si este es un suelo compacto, el suelo se va perdiendo. Más pendiente, más se va a perder. Más intensa la lluvia, más material se va a perder. Y eso tiene que ver con lo que ya vamos a ver más adelante, con el manejo que le tenemos que hacer nosotros a los suelos. Por eso es que nosotros tenemos que conseguir suelos que sean permeables, que se dejen atravesar con el agua para evitar todos estos procesos erosivos de pérdida de material, pérdida de suelo. ¿Sí? Profe, y en el caso que un suelo no tenga nada de pendiente y el agua se acumule por encima de la superficie y luego se evapore nada más, ¿qué pasa? Y también lo que va a hacer es que
siempre va a ingresar, pero va a ingresar lentamente. Supongamos que esto sea plano. ¿Qué puede pasar? Que ingrese lentamente, va a ser un proceso lento, y vos vas a tener un suelo que va a permanecer inundado. No atraviese el agua porque tiene poros más chicos. Sí, profe. Siempre va a pasar, pero lo que va es menor cantidad y el pasaje va a ser lento. Por eso se utiliza el concepto de permeabilidad lenta para estos suelos arcillosos, los suelos compactos. Y va a ser lenta, ¿sí? Profe, ¿cómo se relaciona la superficie específica que mencioné al compañero con la permeabilidad del suelo? No, por eso le aclaré a tu compañero. Aquí lo que estamos hablando, lo que él quiso decir es que cuanto más chiquita la partícula, mayor va a ser el ataque. Eso ya lo vamos a ver. Eso es lo que él se refería. Ahí lo ven. ¿Se ha entendido entonces? En síntesis, yo necesito agua que ingrese, que atraviese, que transloque, ¿sí? Que lleve materiales de un lugar a otro. Y cuanto más profundo pueda llegar el agua, más profundo va a ser el desarrollo de ese suelo. Bien, sigamos. Sí. No tiene que ver eso. Déjeme llegar a temperatura, eso tiene que ver con la temperatura y ya les explico. Te estás adelantando, estamos en precipitación. Tiene que ver con la temperatura. Ya les explico, ¿sí? Te estás adelantando. Bien, vamos precipitaciones. Esto ya lo vimos. Bien, dijimos que lo que sí vimos que cuanto más precipita, vamos a tener mayor aporte de materia orgánica y más nitrógeno en los suelos. Lo que sí puede pasar en Córdoba me preguntaba, ¿no? Es que precipite más, perdón, ¿quién era? Sí, lo que sí puede pasar en Córdoba es que a igualdad de otras condiciones, cuanto más precipite, vos vas a tener más materia orgánica y eso me oscurece más el suelo. Bien, pero ahora también lo vamos a ver con la temperatura porque la combinación de los dos es interesante, ya vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hizo este señor Jenny? Dice, para regiones donde la precipitación varía, dicen 380 y 800 milímetros anuales, él sacó estas conclusiones. ¿Y por qué hace esta aclaración de precipitación entre 380 y 890 milímetros anuales? Porque cuando es menor a este valor o mayor a este, las cosas pueden cambiar. Por eso hay que tomarlo entre comillas, digamos. Para esta situación se cumple. ¿Y qué se va a cumplir? Y bueno, que cuanto a mayor precipitación, que el pH sea menor. Y eso tiene que ver con lo que acabábamos de hablar. Por un lado, porque va a haber una mayor lixiviación de sales y entre eso se van a perder las bases. Y entonces va a tender a acidificarse. Si más precipita, en realidad vamos a tener más hidrogeniones, más acidez. Por otro lado, si más precipita, dijimos anteriormente que vamos a tener más vegetación. Y si yo tengo más vegetación, voy a tener más materia orgánica en el suelo. Y la materia orgánica le da acidez a ese suelo. Por eso, en general, vamos a decir que el pH decrece. La profundidad del carbonato de calcio, y sí, dijimos que cuanto más precipite, ese carbonato de calcio, esa sal que es poco soluble, va a estar en más profundidad, mientras que en las regiones áridas, ese carbonato de calcio va a estar en superficie. Si hubiere, lógicamente, si hubiera en la roca. Aumenta la materia orgánica y el nitrógeno, porque dijimos que el nitrógeno proviene de la materia orgánica. Entonces, si precipita más, va a haber más materia orgánica y va a haber más nitrógeno. Y sí, como decía el caballero, podría estar más oscuro el suelo porque hay más materia orgánica. Y dijimos que hay mayor contenido de arcilla. Y dijimos que eso tiene que ver con el proceso de meteorización, específicamente la hidrólisis principalmente. Y ahora sí veamos la temperatura.
Esto es para precipitaciones, estas serían las conclusiones, y ahora veamos el elemento temperatura, que dijimos que es el otro elemento importante. Fíjense que en el clima en el suelo, perdón, se cumple la ley de Van Hoff, que es lo que ustedes veíamos, todos hemos visto en química, que es la que nos dice que por cada 10 grados de aumento de la temperatura, la velocidad de las reacciones se duplica. Y eso tiene mucha importancia en nuestros suelos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una zona, Salta es una zona con temperaturas muy altas. Entonces, ¿qué le ocurre a la materia orgánica? Se descompone con mucha facilidad. Y eso no es bueno, ¿sí? Entonces, la decomposición de la materia orgánica es rápida. Por eso es que tenemos que manejar a nuestros suelos de modo tal de evitar que haya demasiada temperatura en esos suelos, de modo tal que podamos conservar la materia orgánica. Profesora, ¿Qué ¿eso más no es hace? bueno? ¿Qué cosa? ¿Que se descomponga rápido la materia orgánica? No, no es tan bueno. Debe haber un equilibrio, porque si vos perdés materia orgánica, tu suelo va perdiendo la estructura, lo estás degradando si esta descomposición es acelerada. Debe ser equilibrada, de modo tal que se puedan liberar nutrientes a partir de esa materia orgánica. Ajá, bueno. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué más va a ser la temperatura? Fíjense, va a determinar el tipo y la cantidad de vegetación. Y si determina el tipo y la cantidad de vegetación, también me va a determinar la clase y la cantidad de materia orgánica que va a haber en ese suelo. Si tengo zonas con altas temperaturas, bajas precipitaciones, yo voy a tener un régimen como los valles calchaquíes, entonces una escasa vegetación, poca materia orgánica, poco humus, mientras que si tengo un régimen donde las temperaturas son bajas, ¿qué va a pasar? Fíjense, ¿cómo va a ser, de acuerdo a lo que dijimos, la descomposición de la materia orgánica si las temperaturas son bajas? Lenta. Profe, ¿puede ser que si es rápida se llegue a la putrefacción? No, la putrefacción es otra situación, ¿sí? Esto se llama mineralización. Para que haya putrefacción eso es otra cosa, ¿sí? Mineralización vamos a utilizar el término. ¿Qué quiere decir mineralizarse? Pasar de formas orgánicas a inorgánicas, eso quiere decir mineralización o descomposición de la materia orgánica, ya lo vamos a ver con detalles. Entonces, ¿qué va a ocurrir en las zonas frías con la descomposición de la materia orgánica? Es menor. Lenta, va a ser lenta. Exactamente, va a ser lenta la descomposición de la materia orgánica. Se acumula, dice el compañero. Sí, va a tender a que sea lento el proceso y se va a tender a acumular la materia orgánica. Por eso es que ustedes ven que en los suelos fríos, cuando vean, fíjense en las películas, ven acumulaciones, como dice el compañero, de materia orgánica, ¿no? ¿Y qué ocurre con el agua? Fíjense, cuanto más alta sea la temperatura, más fácil va a fluir el agua, como en la Patagonia. En la Patagonia es una zona donde las temperaturas sí son bajas y depende del lugar sí tiene a acumularse. Entonces, disminuye la viscosidad y la tensión superficial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando más alta la temperatura, fíjense en el agua fluye con más facilidad. Y entonces hay más facilidad también para que se exhibien las sales. Más temperatura, más fácilmente se va a alterar la mineralogía de esos suelos. Y esto es lo que me dice que esto sí va a alterar el color que tenga ese suelo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que cuando las temperaturas son bajas, va a tender la descomposición de la materia orgánica va a ser lenta. Entonces yo voy a tener suelos que van a tender a ser oscuros. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Por la acumulación de materia orgánica. Cuando la alteración mineralógica es importante, ¿qué va a pasar con el color de los suelos? ¿Qué les parece a ustedes que puede ocurrir? Que ya lo vimos en meteorización. ¿Y qué color van a tener esos suelos? De acuerdo a la- ¿Por qué van a de tener acuerdo- colores rojizos? ¿Qué se acumula ahí?
Hierro. Hierro. Nosotros Sí. vimos que se Hierro. produce la hidrólisis, acuérdense en que la caulinita continuaba la hidrólisis y llegábamos a tener óxidos de hierro y aluminio, que son los que le van a dar ese color rojizo al suelo, típico, dijimos, de los suelos del Amazonas, los suelos de Misiones, de las zonas tropicales. Y en el medio, ¿qué vamos a tener? Esas regiones donde ni hace mucho frío, ni hace mucho calor, y los suelos tienden a ser pardos. ¿Se ha entendido? Es lo que veníamos diciendo, óxidos de hierro, óxidos de aluminio, puede haber algo de magnesio, tampoco no hay tanto magnesio, más que nada va a ser hierro, van a haber óxidos de aluminio, incluso puede haber hasta titanio, pero son en menos cantidad, pero son los que le van a dar ese color rojizo al suelo. No sé si eso es lo que me preguntaba, caballero. Entonces, en síntesis, a mayor temperatura, ¿qué va a pasar? Que el color tiende a ser menos grisáceo. Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué va a ser menos gris cuando haga más calor? ¿Qué me tendrían que responder ustedes? ¿Por qué exactamente? Porque quien le da el color oscuro al suelo es la materia orgánica, y a mayor temperatura es mayor la descomposición. Entonces va a tender a ser menos gris y más rojizo por la alteración. ¿Sí? Las bases tienden a una lixiviación completa. Hay óxidos de hierro, óxidos de aluminio, todos esos óxidos hay, tal cual. El hierro es particularmente lo que le da el color rojizo. Las bases tienden a una lixiviación más completa, tal cual, ni siquiera, ¿qué dijimos cuando vimos sales? Que en un suelo, por ejemplo, donde hay mucha temperatura, fácilmente se van a lixiviar, perdón. El nitrógeno y la materia orgánica decrecen, y el contenido de arcillas aumenta. Entonces, ahora combinemos las dos cosas. Temperatura y precipitación. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta combinación va a influir en todo lo que sea lixiviación de bases y lavado de arcillas. Cuando yo me refiero a lixiviación de bases, me estoy refiriendo, como yo les decía, a ese movimiento de sales en el suelo, para lo cual necesito el agua, porque el agua las solubiliza y las lleva de un lugar a otro. A eso es lo que hace referencia con lixiviación de bases. Y al lavado de arcillas hace referencia a llevar las arcillas de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estudió ese señor? Lo que se conoce como el drenaje climático. ¿Qué dijo este caballero? Que el drenaje climático es la diferencia entre lo que precipita y lo que evapotranspira. Entonces, si hacemos la diferencia entre los dos para un determinado lugar, él dice, bueno, si el drenaje es entre 90 y 200, tanto el lavado como la lixiviación de bases, ¿sí? O el lavado de arcilla, es mínimo. ¿Y esto para qué me sirve a mí? Y esto me está dando idea cómo va a ser el desarrollo de ese suelo. Si hay muy poca diferencia entre lo que precipita y evapora, ¿qué va a pasar con esa agua que atraviesa el perfil? ¿Tendré mucha agua que atraviesa el perfil? ¿Qué pasa? Fíjense en que no es más que lo que ya vimos. Él dice, drenaje climático es la diferencia entre lo que precipita y lo que evapotranspira, o sea, evaporación más transpiración de las plantas. Si la diferencia entre lo que precipita y lo que evapotranspira es mínimo, y él le llama entre 90 y 200 milímetros, es muy poquito, me dice, la lixiviación de bases y el lavado de arcillas es mínimo. Es muy poco lo que puede haber. Y va a ser un suelo más desarrollado. Sí, vamos a la definición de precipitación efectiva.
me está diciendo, claro, menos desarrollo, tal cual, lo que se va a desarrollar es muy poco, porque fíjense, prácticamente lo que me dice es que cuando yo tenga valores de drenaje climático entre 90 y 200 milímetros, el exceso de lo que precipita con respecto a lo que evapotranspira es poco. Entonces, más bien voy a tener suelos, como en este caso, fíjense, pocos desarrollados. Como dice acá, hay un ejemplo de una estepa, ¿sí? Muy poco desarrollo. Ustedes siempre piensen en el concepto de precipitación efectiva. Necesito agua que infiltre, que percole, que reaccione, que trasloque. Si yo tengo poca agua que puede infiltrar, es poco lo que puede entonces reaccionar y ese suelo va a ser poco desarrollado. Mientras que cuando el drenaje climático me dice, es decir, la precipitación supere en 200 milímetros o más de ese valor a lo que evapotranspira, el lavado de los coloides va a ser considerable, o sea, voy a tener tanta agua que se va a poder lixiviar las bases y haber lavado de las arcillas. Entonces voy a tener suelos más desarrollados. Eso es lo que me está mostrando este gráfico. Lo que coloca en abscissa este gráfico es el drenaje climático, y en las ordenadas lo que me muestra es la temperatura. Entonces me muestra que cuando el drenaje es menor a 90, el suelo, independientemente de la temperatura, el desarrollo es escaso. ¿Sí? Yo a lo sumo tendré una estepa, me dice. Es muy poco desarrollado. Ustedes no se olviden que yo les dije que cuando un suelo comienza recién el desarrollo, lo único que tiene es un horizonte A. Cuando se desarrolla aparece un horizonte B. Y cuando ya es senil aparece un horizonte E. Entonces, cuanto mayor sea el drenaje climático, más desarrollado va a ser ese suelo. A su vez, va a depender de la temperatura, ¿sí? Que por ejemplo en ese suelo haya un bosque perennifolio, que sería en el caso de un bosque, por ejemplo, acuérdense, de los árboles estos son perennes, o por ejemplo un bosque resinoso, que es lo que ocurre a bajas temperaturas, un bosque de coníferas. ¿Sí? En principio, por ahora vayan sabiendo eso nada más. Cuanto mayor sea el drenaje climático, más desarrollado va a ser el suelo. ¿Se ha entendido eso? Ese es el concepto que tienen que tener. Yo voy a hacer una síntesis. Entonces el drenaje climático a mí me va a decir cuánto va a lixiviar de bases o cuánto se van a lavar las arcillas. Cuanto ese drenaje climático sea entre 90 y 200, lo que se van a lixiviar de bases o la lixiviación de sales o el lavado de arcillas va a ser escaso. Mientras que cuando el drenaje climático supere los 200 milímetros, ese lavado de las arcillas y esa lixiviación de base va a ser considerable. En síntesis, si ustedes saben cuánto precipita en ese lugar y cuánto evapotranspira, más o menos pueden tener idea cómo va a ser el grado de desarrollo de ese suelo. Profe, ¿por qué la pradera está más arriba que los bosques? No, no es que esté más arriba. En realidad puede haber pradera en cualquier temperatura. Simplemente es por una cuestión de espacio nada más que la pradera está arriba. Pero todo esto puede haber praderas. ¿Sí? Todo esto. Y todo esto puede haber bosques caducifolios. Fíjate, ¿cuál es la diferencia? Que la pradera se puede dar a menores precipitaciones, mientras que para que haya un bosque caducifolio, fíjense, yo necesito que precipite más o menos más de, si esto entre 90 y 200, acá tendré más o menos 150 milímetros, más o menos. Yo necesito, para que haya un bosque, necesito más agua. Fíjense en que a partir de estos valores de precipitación, o de drenaje, perdón, comienza la aparición de un bosque. Los bosques, en general,
Sí, no, es así. Entonces, todo esto es pradera y todo esto es bosque caducifolio. ¿Sí? Lo que sí varía es que este bosque resinoso en general se da con temperaturas menores a 20 grados centígrados. ¿Sí? Detalle, fíjense en que para tener un bosque necesito más precipitaciones, más drenaje climático. Justamente los suelos más desarrollados, incluso los seniles, están en los bosques. Ya vamos a ver eso con más detalle. Bien, sigo. A mayor drenaje, mayor profundidad del suelo, mayor desarrollo del suelo. Más que profundidad, mayor desarrollo. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir, se va a desarrollar más. Y ahí aclaro, ¿qué quiere decir desarrollo? Ahí repasemos lo que quiere decir desarrollo. Recuerden ustedes que esto lo vimos al principio, yo les comentaba a ustedes, ¿qué quiere decir que un suelo sea desarrollado? A ver, antes de dibujar, espérenme que busco un grafiquito. ¿Dónde tenía un grafiquito? Eso lo vimos al principio, ¿qué quiere decir que un suelo sea desarrollado? Creo que tengo por acá una imagen. Este que está acá. Cuando yo les comencé a hablar de suelos, le dije a ustedes, partíamos de una roca, la roca se meteoriza, dijimos que al principio teníamos un perfil muy joven, un suelo muy joven, a lo sumo teníamos un horizonte A. Cuando yo hablo entonces de suelos que sean juveniles, me estoy refiriendo que a lo sumo en ese suelo puede haber un horizonte A, y eso ya vamos a ver qué significa que sea A, y una capita C, que es lo que estaría acá, bueno, representado, A y C. Cuanto más se desarrolle el suelo, ¿qué va a aparecer ya? Un horizonte V. Entonces, los suelos maduros hay un horizonte V. Y en un suelo senil aparece otro horizonte que se llama horizonte E. ¿Se ha entendido? Eso lo vamos a ver con detalle cuando veamos perfil la próxima clase, pero ahora vayan sabiendo. Entonces, cuando yo hablo de suelo juvenil, está presente el horizonte A. Cuando yo hablo del horizonte maduro desarrollado, un suelo maduro desarrollado, está presente el horizonte B, B larga. Y cuando yo estoy hablando de un suelo senil, estoy hablando de un perfil o de un suelo que tiene el horizonte E. ¿Sí? Entonces, en los bosques, que yo dije que es más común encontrar un suelo, es donde están los suelos más viejos, ahí voy a encontrar horizonte E. ¿Sí? En general. Ya vuelvo atrás, ¿dónde nos quedamos? Estábamos acá. Drenaje climático. Bien. Esto que está acá es la influencia, es un grafiquito que lo que me muestra es cómo se relaciona la vegetación con el clima, específicamente con las precipitaciones y con la temperatura media anual. Entonces, ¿qué me muestra? Que el tipo de vegetación que yo voy a tener, lógicamente, cuando yo tenga precipitaciones escasas, fíjense en que estoy hablando de precipitaciones menores a 300, menores a 200 incluso, prácticamente la vegetación que va a haber es un desierto, independientemente de la temperatura, ¿sí? Y cuando las temperaturas sean menores incluso de 7 grados, ya empiezo a hablar, y menos, ya voy a hablar de una zona ártica o tundra. ¿Sí? La pradera, fíjense en cómo se puede dar en una amplitud de temperaturas. Fíjense en cómo para tener una selva tropical yo necesito precipitaciones mayores prácticamente a 1500 milímetros. Y las temperaturas también deben ser altas, si no, no sería una zona tropical. Más de 25 grados centígrados. ¿Sí? El bosque de coníferas, acuérdense, fíjense en cómo están a bajas temperaturas. Necesito precipitaciones, pero también necesito bajas temperaturas. Y el bosque de hojas caducas, ambos bosques necesitan altas precipitaciones, pero
para el bosque de hoja caduca necesito mayores temperaturas en relación a un bosque de coníferas, ¿sí? Por arriba de 13 grados más o menos. Eso es simplemente que tengan idea cómo la vegetación se va a ver afectada por las precipitaciones y la temperatura. Y a su vez, fíjense en cómo esa vegetación va a influir sobre el suelo. Ya vamos a ver. Estos grafiquitos están más que interesantes y lo que me muestran es cómo relacionar la temperatura, las precipitaciones y la materia orgánica. Entonces, miren, en las abscisas que tenemos, la precipitación, y en las ordenadas tenemos la materia orgánica. Entonces, ¿qué me está mostrando? Que a igualdad de precipitación, fíjense por ejemplo los 400 milímetros, el contenido de materia orgánica en una pradera es mayor que lo que hay en un bosque. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con que los bosques, el contenido de materia orgánica que tenga el suelo, proviene de ¿qué? De lo que las hojas que caen, de las ramitas, o sea, es un aporte superficial. En cambio, en las praderas, donde hay prácticamente ¿qué tipo de vegetación? En una pradera. Gramínea. Gramíneas, exactamente. ¿Qué le pasa a las raíces de las gramíneas? Se pudren. Constantemente se están renovando, ¿verdad? Y fíjense, toda esa renovación hace de que esa materia orgánica se vaya incorporando al suelo. Ya lo vamos a ver con más detalle, pero las praderas incorporan mayor contenido de materia orgánica y materia orgánica superficial. ¿Por qué? Porque no solamente incorporan superficialmente igual que los bosques, sino también en profundidad. Eso hace que los vayan sabiendo que en las zonas de pradera los suelos sean profundos. Esto relaciona la materia orgánica y la temperatura. ¿Qué me dice? Lo que ya ¿Profe? sabemos. Sí. ¿Puedo volver a explicar lo de la materia orgánica de los bosques y la pradera? Ya se los explico cuando vemos biota. Bien. Quédense con eso y volvemos sobre esto. Quédense con que en las praderas hay más materia orgánica que en el bosque. Ya cuando explico biota les muestro un grafiquito. ¿Sí? Entonces, en las praderas hay más materia orgánica que en los bosques a igualdad de precipitación. Y ya lo explico. ¿Esto qué me está diciendo? Lo que ya vimos que pasaba con la temperatura, que a igualdad de las otras condiciones, la temperatura va a acelerar todas las reacciones. El problema es que acelera el proceso de descomposición de la materia orgánica. Entonces, ¿qué pasa? La materia orgánica disminuye, fíjense, tanto en una pradera como en un bosque. ¿Sí? Y se cumple lo que ya dijimos. A una determinada temperatura, el contenido de materia orgánica en un bosque es menor y en una pradera mayor. ¿Qué más nos dice? Este gráfico relaciona precipitaciones y arcilla. Lógicamente, cuanto más agua tenga, más arcilla voy a tener. Fíjense en cómo se incrementan los contenidos de arcilla que va a haber en ese suelo. Lógico, porque ustedes ya saben que el agua hace falta para que haya meteorización química, para que haya hidrólisis y para que se den todos los procesos que ya vimos y los que vamos a ver. ¿Qué pasa con la temperatura? Dijimos cada 10 grados se duplican las reacciones. También aumentan los contenidos de arcilla. ¿Y esto qué me muestra? Que depende en función de las precipitaciones, también vamos a tener determinados tipos de arcilla. Fíjense, cuanto más precipite, por ejemplo, vamos a tener más caulinita. Fíjense, gipsita, cómo se disminuye la vermiculita. Y en cambio, a bajas precipitaciones, yo voy a tener montmorillonita. ¿Sí? Fíjense lo baja que está la gipsita ahí a bajas, ¿cómo se llama? Acá. A bajas precipitaciones. Yo necesito muchas precipitaciones para que la gipsita comience a crecer la curva. Bien. Y le estoy debiendo lo de biota, que ya les explico. ¿Se ha entendido esto de la importancia de la temperatura y la precipitación? Sí, profe. ¿Se me entendió? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien, Sí, profe. háganme acordar cuando lleguemos a biota, pero sí o sí tengo que explicarles eso, a todos. Ahora vamos a ver el factor formador relieve.
Cuando yo hablo de relieve, ¿a qué me estoy refiriendo? Todo lo que es la conformación de la superficie de la Tierra, lo que conocemos como topografía, es decir, la forma que tiene la superficie de la Tierra, si tiene montañas, si tiene una llanura, si tiene una loma, colina, a eso me refiero cuando estoy hablando de relieve o topografía. ¿Cómo influye la topografía, en los tipos de suelo, en el suelo que pueda haber? Y porque es la que va a determinar la profundidad, la precipitación efectiva. Acuérdense que nosotros dijimos que la precipitación efectiva, ya la vimos cómo se vincula con la topografía, que no es lo mismo el agua en las zonas bajas, que la precipitación es lo que recibía era la que cae, más la que venía de las zonas más altas, que aquí donde había pendiente había mucho escorrimiento e ingresaba poca agua, infiltraba poco, mientras que en estas zonas que son planas, prácticamente todo lo que precipita, infiltra y percola. ¿Sí? Eso, lógicamente, va a estar relacionado con el desarrollo de este suelo. Y también dice que el relieve tiene que ver con la capa freática. Y la capa freática, a su vez, va a determinar la génesis que va a tener ese suelo. ¿Qué quiere decir? En los suelos, generalmente, vamos a tener una zona, fíjense, cuando yo hablo de capa freática, ¿a qué me estoy refiriendo? Es una zona donde el suelo está saturado de agua. ¿Qué quiere decir que está saturado de agua? Que todos sus poros están llenos de agua. Eso es una capa freática, ¿sí? Si esto es un perfil, un corte en el suelo, la capa freática sería toda esta zona donde los poros que tiene el suelo están saturados de agua. Pregunto, ¿por qué se saturan de agua? ¿Qué es lo que puede hacer, de acuerdo a lo que acabamos de hablar, para que esto, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué tiene que estar pasando en este perfil para que todos esos poros estén saturados de agua? ¿Quién me dice qué? A ver, ¿qué se les parece a usted? ¿Por la ¿No está la arcilla? roca ahí ya? Pero ya está ¿Una la, capa impermeable, dice? Sí, lo escucho. ¿Una roca, me dice usted? Claro, creo que ya está la roca ahí. la roca madre. Bien, puede ser todo lo que ustedes me están diciendo. Que yo acá, no sé si se ve bien, ya le pongo el puntero. Espérame. Sí, ¿cómo tenemos que razonar? Como bien dicen los compañeros, si acá no, el agua no puede percolar, seguir pasando, ¿sí? Si todos estos poros del suelo están saturados, es porque algo lo está impidiendo. ¿Qué puede impedir esto? Una capa impermeable, dijo alguno, exactamente. Ahora, ¿quién puede ser esa capa que es tan poco permeable que no deja que el agua percole? Puede ser una roca, puede ser una arcilla compacta, toda capa que tenga muy escasa permeabilidad que no permite que el agua infiltre, ¿sí? Por ejemplo, roca. Entonces, eso es una capa freática. Fíjense que el nivel de esta capa freática acompaña el relieve que tiene la superficie del suelo. Pero, fíjense, no es tan variable. Fíjense cómo en las lomas yo acá voy a tener la superficie del suelo y acá va a estar la capa freática a profundidad. En cambio, en las zonas bajas, la capa freática se acerca mucho a la superficie. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tengo zonas bajas, voy a tener agua, acuérdense, que precipita, más el agua que viene de las zonas más altas. Entonces, eso va a hacer que el nivel de agua suba y esté más cerca de la superficie del suelo. Por eso es que el relieve influye en el tipo de suelo que se va a formar. Si yo tengo acá una zona donde está saturada de agua, ¿qué es lo que no se puede cumplir para que este suelo se desarrolle? ¿Qué no cumple? La respiración. ¿Cómo tendría que ser el agua? Que
que permita el desarrollo de un suelo. ¿Cómo, profe? Que cuando hablamos de precipitación, dijimos que debe cumplir esa agua que llegue al perfil para que este suelo se desarrolle. Específica. Precipitación Bueno, pero efectiva. ¿qué dice? Que sea permeable. Bueno, pero La ¿qué dice? traslocación de los materiales. Exactamente. Esto me estaría impidiendo que haya movimientos de materiales en el perfil, por lo tanto no se cumpliría, ¿sí? No me permitiría el desarrollo. Estos suelos se denominan suelos hidromórficos, tienen un desarrollo diferente, ¿sí? Cuando tenemos suelos con estos problemas, es decir, con una napa freática que esté cerca, van a tener un desarrollo diferente. Ya vamos a ver, lo vamos a estudiar, son suelos que sufren un proceso de hidromorfismo. ¿Por qué? Porque están saturados de agua. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Entonces, fíjense cómo el relieve me influye, no solamente en el desarrollo del suelo, fíjense en cómo va a ser el grado de desarrollo de ese suelo, sino incluso me está diciendo que acá no va a poder cumplirse, no va a haber un buen desarrollo del suelo porque no se cumple que se pueda traslocar, el agua que ingresa no va a poder traslocar, llevar los materiales, porque acá voy a tener una napa freática, el desarrollo acá se va a ver muy afectado por este nivel, nivel freático o por esta capa freática. Profe, cuando vaya bajando el nivel de la napa, no va a haber traslado de los materiales. Sí, pero sí, eso va a depender, lógicamente, a qué profundidad está la napa, si la napa fluctúa, si la napa es todo el año, si la napa eventualmente sube, pero después baja, ¿sí? Todo eso va a influir. Así es, caballero. Todos esos factores se ven afectados. Ese proceso ya lo vamos a ver. Ya van a ver que esos suelos los llamamos suelos gley o suelos pseudo-gley. Según como dice el caballero, la napa suba, se mantiene constante o la napa fluctúe. Simplemente sepan cómo el relieve por ahora afecta entonces el desarrollo de un suelo, ¿sí? Por la capa freática. Ahora, ¿cómo más el relieve va a afectar el desarrollo de un suelo? Porque también provoca un escurrimiento subsuperficial. Acá lo que vimos fue el escurrimiento superficial, pero tienen que saber que acá también hay un escurrimiento subsuperficial, o sea, por debajo de la superficie. Eso también me va a afectar el desarrollo de los suelos. ¿Qué provoca ese escurrimiento? Y que todas las partículas que sean más finas estén en la zona más baja, y que las partículas más gruesas estén en la parte más alta. Eso es lo que se conoce como lavado oblicuo o lavado lateral. Bien, ¿cómo más me puede afectar el relieve, los suelos que puedo haber en ese lugar? Por la orientación que tienen la pendiente. Y eso, a ver, ustedes ya lo saben, lo han visto en climatología. ¿Qué pasaba con las laderas que miraban al norte y qué pasaba con las laderas que miraban al sur? Exacto. ¿Y la radiación en qué afectaba? Eso influye en la evapotranspiración. Exactamente. Las laderas que miran al norte recibían una mayor radiación. Y la evapotranspiración, ¿cómo era? Mayor. Las laderas que miran al sur, menor radiación, y evapotranspiraba menos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde están los suelos en general más desarrollados? ¿Los que están mirando la ladera norte o los que están mirando la ladera sur? O la ladera sur. La ladera sur. Exactamente. De alguna forma, entonces, fíjense cómo se va a formar un microclima en estas laderas, ¿sí? Así es. Bueno. Entonces, simplemente esto es para mostrarle este grafiquito donde nos muestra una toposecuencia, es decir, todos los factores formadores se mantienen constantes,
lo único que varía es el relieve. Y esto puede pasar tanto en una zona semiárida como en una zona que sea templada y húmeda. Dijimos que yo necesito, para que haya bosque, necesitaba más humedad. Entonces lo que me está mostrando simplemente es que, fíjense en cómo en estas toposecuencias, los suelos que se van a formar, cómo van cambiando. Acá dijimos que son las zonas bajas, ¿sí? Donde llueve, precipita, venía el agua de las zonas de las lomas, de las zonas medias, más lo que precipita normalmente, y eso lo que me dice es que va a haber suelos que pueden ser, fíjense, acá tengo un suelo que puede ser, ese AP quiere decir que puede ser utilizado para la producción, ¿sí? Que se ha removido el suelo para producir. Pero la falta de agua hace que este suelo igualmente se acumule en sales, ¿sí? Porque si bien está en las zonas bajas, pero no tengo agua, casi muy poco precipita. Mientras que acá, en esta zona alta, lo único que me está mostrando es que el suelo es más desarrollado. También se acumulan sales, pero aquí se acumulan sales más, podríamos decir, solubles. Y acá, lógicamente, voy a tener el suelo menos desarrollado, porque está en la pendiente. Aquí, en esta zona, llueve más. Fíjense en que ya no tengo un matorral xerófilo. Entonces, acá no voy a tener esos problemas de salinidad. Sí, lo que voy a tener es una zona, fíjense, en donde haya un exceso de agua, pero es una zona baja. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a tener un nivel freático que está muy cerca de la superficie. Y lo mismo, acá también por ser una zona de pendiente, aunque precipite más, no va a permitir que el suelo se desarrolle. Siempre en las pendientes tengo los suelos menos desarrollados. Acá voy a tener mayor grado de desarrollo, pero no más que eso, no mucho desarrollo, porque básicamente precipita muy poco. Eso es lo que me está mostrando. Bien, antes que pasemos al otro, ¿alguna pregunta sobre relieve? ¿Alguien quiere alguna acotación, algo, o sobre lo anterior, algo que les quedó, que no les cerró? ¿Cómo? Disculpa, no te escuché fuerte. ¿Qué cosa? Ajá, muy bien. Ya te di. Bien. ¿Qué quiere decir? Fíjate. Esto le llamamos zona de acumulación. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando llueve? Imagínate, ahora está lloviendo. Vos tenés la zona, esto le llamamos loma, esta es la zona de pendiente, y esta es la zona de acumulación. ¿Qué pasa de una zona alta a las zonas bajas? ¿Qué dijimos? Acá llueve, este suelo va a recibir el agua de la precipitación más ¿qué? El escurrimiento de lo de arriba. Exactamente. Principalmente lo que está acá en la pendiente. ¿Qué va a pasar? Acá va a llover, muy poco va a infiltrar y mucho va a escurrir. Y todo esto va a venir a parar a las zonas bajas. Por eso le llamamos zona de acumulación. No solamente va a ser el agua, sino todos los materiales que se puedan transportar, que puede ser suelo, materia orgánica. Entonces constantemente esta zona va a ser una zona donde haya un proceso de erosión, por eso le llaman zonas de pérdida, porque cada vez que precipite el poco suelo que se esté formando, se va a volver a perder. ¿Sí? Constantemente, por eso esto es zona de pérdida. Va a perderse y va a parar ¿a dónde? Y a las zonas más bajas o a las zonas cóncavas. Eso es una zona de acumulación. Entonces, ¿vos qué vas a tener acá? Puede ser que tengas un suelo, pero no es porque se formó acá, sino es por lo que se perdió en otro lugar y se fue acumulando en este lugar. Por eso tenés una zona de acumulación y esta zona va a ser especialmente de pérdida. Mientras que acá, porque prácticamente sea escasa la pendiente, prácticamente es plano, va a ser poco lo que va a escurrir.
poco lo que va a perder, prácticamente todo va a infiltrar y va a percolar. Entonces yo acá voy a tener un suelo desarrollado. Acá prácticamente va a ser escaso el desarrollo. Sí, pregúntame. Profe, ¿está relacionado? No es desarrollo, es de acumulación. Le dicen hiperdesarrollado. Conte utiliza el término de hiperdesarrollado, le dice así hiperdesarrollado, pero en realidad hace referencia a que se acumula. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que vos vas a tener acá es acumulación de material como... No solamente puede haber, cuando llueve, va a depender de la intensidad de la lluvia, del grado de la pendiente, de qué material se trate, pero fíjate, el poco suelo que se forme, o sea, que sea oscuro, va a venir a parar acá. Siempre, y eso fíjense, en eso se ve incluso en las imágenes, en fotografías, las zonas donde hay pérdida son claras, y las zonas donde hay ganancias son más oscuras. ¿Por qué? Porque lo que se pierde generalmente es el horizonte A, o lo poco de horizonte A que se haya formado, o sea que tiene materia orgánica, ¿sí? Entonces eso es gravísimo, porque en nuestro suelo nosotros tenemos que evitar los procesos erosivos, porque lo que lleva a un suelo a formar un horizonte A, que es donde está la mayor actividad biológica, donde están los nutrientes, si nosotros hacemos que ese suelo se erosione, va a parar en otro lado, alguien está ganando suelo y yo lo estoy perdiendo. Entonces las zonas de pérdida en general son pálidas, las zonas de ganancia son más oscuras. ¿Sí? De nada, ahora leo el chat que no le entendí muy bien. A ver qué dice. Profe, ¿está relacionado con los conos fluviales? Los conos fluviales es otra cosa. Tiene que ver, y cuando hablamos de cono, estábamos hablando de la parte de geomorfología, estamos hablando de zonas. A ver, no tengo una imagen, pero no. Sí, cuando se forman, ¿se acuerdan, chicos, cuando yo en una imagen mostrábamos las montañas? A eso se refiere el compañero. Las montañas, y veíamos cómo los cimientos eran arrastrados desde las montañas a las zonas más bajas. Eso es lo que está preguntando el compañero. También, sí, cuando llueve, de las montañas se va arrastrando material de la zona alta a la más baja. ¿Se acuerdan que tenían forma triangular? Y se depositaban los materiales gruesos primero, después los materiales más finos al último, y en el medio los materiales intermedios. ¿Sí? Está relacionado, ¿sí? Pero ahora estamos hablando de una loma nada más. Profe, sí. Con respecto al otro dibujo donde dice zona semiárida y zona templada húmeda, sí, en la parte de que correspondería como zona de acumulación, si tenemos suelo desarrollado claro, ¿de qué va a depender eso? ¿Cómo? ¿De qué? Perdón, la última pregunta. Acá dijimos que no sería un suelo así que se puedan diferenciar horizontes, porque es una acumulación de materiales constantemente. Y este dibujo de donde dice halófilas e hidrófilas, tenemos un horizonte A, sí, y tenemos un horizonte B. Sí, estas zonas que están acá, fíjate, esta que está acá es lo que me está diciendo esto, ese G, ya vamos a ver después, pero básicamente lo que me dice es que esta zona está influenciada por la napa freática. Sí. Eso tiene un cierto grado de desarrollo, pero está muy afectada por el proceso ese de hidromorfismo que hablamos. ¿Sí? Sí. Tiene un B, pero está afectado. Acá también lo que me muestra es que hay algo de desarrollo, pero este B es un B donde apenas se diferencia el color, apenas se diferencia cierta estructura. No es, ya vamos a ver más adelante, un B, ¿sí? Donde se dé por los procesos de diluviación. Acá se deben haber, por más que sea semiárido, probablemente las temperaturas permitieron que haya cierto grado de meteorización, pero no es un B que se haya formado porque haya habido agua, que haya atravesado el perfil y haya producido el lavado que dijimos, es decir, la traslocación de arcillas de un lado para otro. Este B no tiene ese origen. Bien, bien.
¿sí? Ya lo vamos a ver con detalle, pero van a ver que este B, que se llama BW, no tiene un origen por procesos de que el agua haya llevado arcillas de esta zona a esta zona. No, este BW se da porque acá se meteorizó, algo de arcilla se ha meteorizado, puede haber que el material original que haya habido haya permitido que se meteorice, y tenemos algo de arcilla, pero no es por un proceso de lavado. ¿Te das cuenta? Que es lo que veíamos en drenaje climático. Sí, sí, sí. Y acá el B, por eso dice un BG, está muy afectado por el proceso de hidromorfismo que hay acá. Bien. Gracias, profe. No, de nada. Acá sí, discúlpame, ya que estamos, mira, acá lo tengo al BT, este B, sí se produjo este B, porque haya habido traslocación de arcilla de la zona superficial a las zonas más profundas. Ya lo vamos a ver en detalle eso, pero para que lo vayan sabiendo nada más. Acuérdense, BT no es lo mismo que BW. Sí, escucho. Me quería preguntar si un ejemplo de este BG serían las terrazas que se forman por la erosión de los ríos, que se ven los perfiles, que se ve No, una esa sería otra situación. humedad y otra parte. Más que nada, es como una zona, vos imagínate, creo que te tenés que imaginar acá, una loma y una zona baja donde la napa está muy cerca. Lo que sí vos me decís de la terraza, se puede dar situaciones donde haya varias de estas terrazas, sí se puede dar, pero acá lo que me está faltando es el río, para que yo hable de terraza, ¿te das cuenta? Para que yo pueda hablar de terraza, yo tendría que haber un río acá, y no lo tengo. Bien. O sea, ¿Sí? tendría otro tipo de Es otra perfil. cosa. Y es Puede otro ser. el problema cuando está el río. ¿Por qué? Porque el río, si yo tuviera un río acá, ese río estaría haciendo constantemente deposición de material. No es lo mismo. Bien, profe, gracias. ¿Sí? No es lo mismo. Profe, una consulta. Sí. Si la zona de acumulación, la napa freática sería más profunda y el suelo sería más permeable, ¿ese suelo sería más desarrollado? Sí, si no, sería exactamente, podría ser un suelo, más que nada, ¿sabés qué tendrías acá? Depende de las precipitaciones, ¿no? Ojo. Pero sí podría llegar a tener un suelo desarrollado, pero ¿cómo te darías cuenta? Porque tendrías capas, ¿cómo lo verías vos? Suponte que nos vamos al perfil. Vos llegás y lo que ves son zonas de capas un poco más oscuras, otras que puede haber oscuras por un poco de rocas que hay acá. O sea, vos lo que observás y son sucesivas acumulaciones de materiales y vos te das cuenta que no corresponde con esto, sino que vienen desde arriba. Y depende de las precipitaciones, puede ser más o menos desarrollado. Y sabéis que va a depender de la estabilidad que haya acá. ¿Qué quiere decir? Si constantemente hay deposición, también sí puede haber algo de desarrollo, pero tiene que haber las precipitaciones suficientes. Si las precipitaciones no me dan, ¿sí? Y hay acumulación, seguro que aún así no se va a desarrollar. ¿Sí? Por eso nosotros vemos cuestiones generales, pero después tenemos que juntar todo para hacer el análisis, ¿te das cuenta? Obvio que va a ser más fácil que se desarrolle porque tiene materiales más finos. A ver, yo les voy a hacer un grafiquito. Esto es más simplificado, pero ustedes pueden tener una zona acá de acumulación, que sería esto, y acá tener una zona más plana. Es acá donde estarían los suelos más desarrollados todavía que estos que están acá. Esto que está mostrando acá es esto, lo que está bien al pie de un cerro, digamos así. ¿Se dan cuenta? Al pie de una elevación es esto, toda zona, todo material que se acumule. Un poco más allá, acá estarían los suelos más desarrollados. Ahora, ¿se entiende o no?
Sí, profe. Ya veo en el chat, no sé qué me dice. En la zona semiárida, Valle, Calchaquíes, por la napa alta, no se correspondería con procesos de hidromorfismo de zonas bajas. Sí, también hay, no sé si eso es lo que me preguntás, pero por la napa alta no se corre. Claro que hay, sí, hay procesos de hidromorfismo, estimado Juan, ahí en las zonas de los valles Calchaquíes. Sí hay procesos de hidromorfismo. Tal cual. Incluso en los valles Calchaquí, y justamente se deben a esto, a que la napa está muy cerca y en las zonas más bajas. La serie justamente era el barrial, si no me equivoco, en la zona de los valles Calchaquí, donde justamente la napa está tan cerca que se producen problemas de hidromorfismo. En la zona de Güemes también tenemos zonas de hidromorfismo. Bien. Bueno, yo sigo avanzando. Ahora veamos los factores formadores que siguen. Bien, ahora veamos el roca madre. Este lo podemos pasar rápido porque lo vimos. Pero, ¿qué es el factor formador en roca madre o material original? ¿Se acuerdan que dijimos que era el tiempo cero de la formación? A partir de acá comenzaba el desarrollo de un suelo. ¿Sí? Eso es lo que se conoce. Ese es el estado inicial, cuando comienza a formarse el suelo. ¿Dónde es importante el material original? En los suelos jóvenes. ¿Por qué? Porque los suelos jóvenes aún no han sufrido mucho los procesos de edafogénesis, entonces son muy parecidos al material original. Entonces, ¿qué heredarán estos suelos jóvenes del material original? Y, por ejemplo, la cantidad y el tipo de arcilla. Fíjense, es tan determinante que cuando el material original es rico en arcilla, especialmente en tipo morillonita, origina en suelos que se llaman vertisoles, que son suelos que se caracterizan, ¿por qué? Porque al haber estas arcillas, se expanden, se contraen estas arcillas, y estos vertisoles tienen grietas, son suelos muy compactos, suelos duros, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué más? ¿Qué características más le va a imprimir a ese suelo el material original? La textura. Por ejemplo, si yo tuviera un material original que parto de rocas ácidas, ¿se acuerdan cuando vimos las rocas ígneas? Por ejemplo, un granito, va a originar suelos que sean los suelos jóvenes de estos formados a partir de este material, y van a ser de textura gruesa. Ciertas propiedades químicas, dice, exactos. Imagínense, si yo parto, por ejemplo, de rocas que por ejemplo, básicas como un basalto, yo voy a tener un suelo joven que se va a caracterizar porque va a ser rico en calcio, rico en magnesio, porque va a tener hierro, ¿sí? O sea, va a ser un suelo fértil. El color, si ese suelo, por ejemplo, parto de una roca, por decirles un granito, van a tender a ser suelos de colores más claros. Si parto de un basalto, acuérdense que vamos a tener suelos más oscuros. La reacción, es decir, el pH, si yo tengo suelos que son de textura gruesa, por ejemplo, acuérdense, y tengo condiciones donde hay muy buenas precipitaciones, y se originó a partir de rocas que son texturas graníticas, acuérdense que eran ricas en silicio, en potasio, pero eran pobres en calcio, en magnesio. Entonces, si en una zona donde precipita mucho, seguro que el suelo va a ser ácido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la textura permitía que lixivie las pocas bases que tenía ese material. La composición mineralógica, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga una caliza a que tenga un granito. ¿Qué va a pasar? Acuérdense de que en un granito, que era una roca ácida, ¿cómo iba a ser la meteorización química? Lenta. ¿Sí? Y me va a originar suelos que van a tener más bien poco fértiles. Acuérdense que tenían mucho cuarzo, ¿sí? Y no va a tener la misma vegetación que, por ejemplo, una caliza, que sea una roca que tiene carbonato de calcio, donde el proceso de acidificación va a ser más lento en esas rocas, porque son rocas que tienen mucho calcio, magnesio, y la vegetación que va a tener esa caliza va a ser diferente
a esa roca que tenga granito. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo el material original es tan determinante en estos suelos jóvenes? Sí, profe. Sigo entonces. Aquí cobra mucha importancia entonces la clasificación de Gerasimov. Las rocas macizas cristalinas, acuérdense, las ígneas y las metamórficas, van a ser más difíciles de meteorizar, o sea que va a ser mucho más lento la formación de suelos a partir de una roca ígnea metamórfica. En cambio, las sedimentarias, específicamente las no consolidadas, y como bien decía acá el caballero, no me acuerdo quién era, pero decíamos, el material suelto tiene una mayor superficie de ataque. Son partículas más chicas, entonces es mucho más fácil tener más rápidamente, se va a formar un suelo a partir de una sedimentaria no consolidada, que a partir, por ejemplo, de una sedimentaria consolidada. Y en este caso, a su vez, dentro de estas rocas, va a depender de, por ejemplo, cómo es el cementante. Dijimos que no es lo mismo que sea un carbonato de calcio, a que sea una sílice, a que sea un óxido de hierro. Bueno. Veamos ahora el factor formador tiempo. ¿Profe? Sí. Una pregunta. Si una roca es más fácil de mineralizar, de meteorizar. Meteorizarse. No tiene nada que ver con la nutrición de los suelos, ¿no? Con los nutrientes. ¿Con qué, perdón? ¿Con las qué? Si una roca es más fácil de meteorizar, no tiene nada que ver con la riqueza de nutrientes que va a tener el suelo, ¿no? En el caso, nosotros ¿qué vimos? Que las rocas ígneas y metamórficas, acordate, ¿te acordás de la serie de Bowen? Arriba, ¿qué teníamos? Por ejemplo, los basaltos. ¿Te acordás que fácilmente se meteorizaban? ¿Qué tenían arriba? A ver, bueno, yo me acuerdo, pero en la parte superior de la serie de Bowen, ¿vos qué tenías? Olivinos, piroxenos y anfíboles, que son los minerales que van a formar las rocas básicas. Las rocas básicas son las que eran ricas en hierro, en calcio, en magnesio, y se meteorizaban fácilmente. Entonces, si se meteorizan fácilmente, rápidamente van a formar suelos que también van a ser ricos, ojo, los suelos jóvenes, en calcio, en magnesio, en hierro. En cambio, si vos te vas abajo, por eso digo relacionen con la serie de Bowen, vos abajo, ¿qué tenías? Cuarzo, mica, esas rocas son pobres en hierro, pobres en calcio, pobres en magnesio. ¿Qué dominan en esas rocas? Silicio, potasio. Entonces los suelos que te van a dar ahí van a ser pobres ya en nutrientes. Entonces, si bien no tiene que ver directamente con la acidez del suelo, ¿qué va a pasar? Si ambas rocas están en una zona donde precipita mucho, ¿qué le va a pasar a las rocas estas ácidas? Ácidas, acuérdense que desde el punto de vista del contenido de silicio. ¿Qué le puede pasar si las dos están en unas zonas donde precipita mucho? ¿Qué te parece a vos? O alguien, a ver, ¿qué piensan? Porque el caballero, ¿qué es lo que me pregunta? Sobre la acidez de los suelos me preguntabas, ¿verdad? No, era más que nada por la meteorización. Bueno, siempre las básicas van a ser más fácil de meteorizarse. Caballero, no sé cuál es tu nombre, pero siempre las básicas van a ser más fáciles de meteorizarse. Vuelvo a repetir, ¿quién eran las básicas? Basalto, por ejemplo, como ejemplo de roca, y acuérdense que esas estaban formadas por minerales como el olivino, el piroxeno, los anfíboles. Las que están en oposición, las rocas ácidas, van a ser más difíciles de meteorizar. Eso partiendo de su composición. Claro, por eso son cuando vimos es lo que le estoy diciendo al caballero, ustedes relacionen con la serie de Bowen. ¿Se acuerdan
cómo teníamos arriba las rocas básicas y abajo teníamos las rocas ácidas, o sea, las que tienen mucho cuarzo, mucha muscovita. Sí, profe. No, o sea, para esto tiene que ver con todo lo que ya vimos, chicos. No, nada, digamos que siempre ustedes vayan relacionando. Yo les voy diciendo y ustedes van relacionando. Bueno. Sí, no sé qué me querías decir. Yo, espérenme, déjenme 2 segundos que voy a aumentar el volumen porque no los escucho. Ahora sí, no sé quién me quiere preguntar, pero si no, no los escucho. Ahí está. ¿Sigo? Sí, profe. Bien, Profe, ahora profe. lo escucho fuerte y claro. Ahora veamos el tiempo. Nosotros vimos el tiempo, ya a ustedes les di un ejemplo, ¿se acuerdan? Un grafiquito, un cuadro, donde le mostraba lo que tardaba en formarse un horizonte A, un suelo, de acuerdo a las condiciones. Pero fíjense, cuando nosotros hablamos del factor formador tiempo, no nos hacemos referencia a los años, sino lo que estamos hablando es el grado de desarrollo de un suelo, y ahí donde tiene que ver lo que hablamos hace rato. Un suelo joven es un suelo, por ejemplo, que tiene a lo sumo un horizonte A. En el maduro dijimos que aparecía el B, y en el senil ya aparecía ¿qué horizonte? El E. Es. Muy bien, perfecto. Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos del factor formador tiempo, el grado de desarrollo del perfil. Entonces, ¿por qué decimos que es una variable independiente? Y porque a otras variables en general no le afecta, se considera una variable independiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que cuando el suelo es joven, sus propiedades son muy semejantes a las del material original. ¿Sí? Todavía no ha sido afectado intensamente por los procesos edafogenéticos. ¿Y qué le pasa al suelo maduro? Es un suelo, cuando yo veo un suelo maduro, es un suelo que ha terminado su evolución. Yo considero que es estable. Entonces, y eso tiene que ver mucho con los conceptos que ustedes veían en agroecología. Es decir, si ese suelo, la vegetación que tiene ese suelo, está en equilibrio, ¿sí? Con la vegetación de esa zona, el suelo está en equilibrio, perdón, con la vegetación propia de ese clima, yo puedo hablar de un clímax, de un suelo climáxico, de un pedoclímax o un clímax edáfico. ¿Sí? Y fíjense, en este suelo yo ya empiezo a tener características propias del proceso edafogenético que tiene ese suelo. O sea, voy a tener características heredadas del material original, pero también van a dominar, ¿sí?, las características de los procesos edáficos que se hayan llevado a cabo en este suelo. ¿Sí? Ya es maduro, está más evolucionado. Vuelvo a repetir, es un suelo que es estable, está en equilibrio con su ambiente. Y cuando yo me refiero a ambiente, acá hago referencia a la biota del lugar, al clima de ese lugar. Por eso se llama de suelo climáxico, o pedoclímax, o clímax edáfico. Y también puedo hablar de un suelo, si sigue evolucionando este suelo, se puede hacer un suelo senil. Ahí en este suelo, yo difícilmente pueda distinguir las características que ha heredado del material original. ¿Por qué? Porque es un suelo que ya está muy alterado. Y además tienen la característica, los suelos seniles, de que presentan materiales que ya son muy resistentes a la alteración. Y yo les pregunto, ¿qué materiales tendrá un suelo senil que ya va a ser muy difícil alterarlo más? Arcillas caolinitas, óxidos de hierro. Dióxido, eso, exacto. Ya llegamos a tal grado, ustedes imagínense,
Lo podemos vincular con la con la hidrólisis, podemos vincularlo con la serie de Bowen, exactamente, materiales donde ya se han meteorizado tanto que lo que nos queda son óxidos de hierro y aluminio, cuarzo, porque ya difícil de alterar. ¿Qué? ¿Y dónde encontrar esos suelos? Pregunto. Cuarzo, dice, exactamente. Cuarzo y óxidos de hierro y aluminio. ¿Dónde voy a encontrar esos suelos seniles? Emisiones. De haga mayor precipitación. Eso, mayores tropicales. precipitaciones y temperaturas, climas tropicales, exactamente, emisiones, todo lo que es esos suelos van a encontrar en el Amazonas, exactamente, Misiones, Amazonas, exactamente. Profe, Ahora, yo recién le dije que podían haber arcillas caulinitas, ¿es correcto eso o no? sí puede haber caulinitas también, sí puede haber, pero ya el extremo ya es cuando ni caulinita tenés. Fíjate, en los oxisoles todavía hay algo de caulinita, sí hay, pero también tenés muchos óxidos de hierro y aluminio. Si bien la caulinita es una arcilla que se acumula y es estable, igualmente se puede volver ya, se puede meteorizar a óxido de hierro y aluminio, porque vos todavía en la caulinita tenés silicio. Cuanto más se altere, menos silicio va a haber ya. ¿Se dan cuenta? Fíjense que nosotros hemos partido de materiales primarios donde había silicio, había aluminio, ya llegamos a cuando se altera tanto, ya llegamos a que ni siquiera silicio tenemos. Acuérdense en cómo se va perdiendo. ¿Se acuerda que se perdía como ácido silícico? Sí. Bueno, eso vuélvanlo a ver, relaciónenlo con meteorización. ¿Sí? Más que nada, la caulinita todavía se puede alterar, pero es cierto que en los suelos, por ejemplo, los oxisoles, también puede haber caulinita, además de óxidos de hierro y aluminio. Exactamente. Sigamos entonces. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el tiempo? Va a profundizar todos los efectos que nosotros vimos, es decir, va a aumentar la fracción arcilla. Fíjense, la relación limo-arcilla baja. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener mucha arcilla y poco limo. Va a haber muchas pérdidas de sílice, lo que decíamos, ya ni siquiera, ya no voy a tener montmorillonitas, voy a tener óxidos de hierro y aluminio. La sílice se pierde. El color originalmente que tenía la roca madre tiene a homogeneizarse, o sea, el perfil se va haciendo homogéneo. Nos vamos a un extremo ya, ¿se dan cuenta? Va a haber mucha lixiviación y lavado de iones. Ya no voy a tener, acuérdense, con tanta lixiviación, con tanta agua que ha ingresado, percolado, reaccionado, traslocado, se llevó las bases, se llevó las arcillas. Cuando se llevó las bases me dio acidez a ese suelo. ¿Está bien? Bien, seguimos avanzando. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Me di a entender? Bien, sí. Sí. No. Bien, fíjate, siempre que tenga el horizonte B, vamos a decir que es un suelo desarrollado. ¿Está bien? Primero. Pero ojo, dentro de los B no es lo mismo un BW que vendría a ser el más, podríamos decir, el BW es el primitivo, digamos así. Ese si sigue evolucionando, va a evolucionar en un BT. ¿Se ha entendido? ¿Se entiende o no? Mientras tengan el B, ustedes dicen es un suelo desarrollado. Ahora, dentro de los B no es lo mismo el BT que el BO, ya lo vamos a ver. Sí, los B no son lo mismo. Sí, siempre. Sí, por eso. No, vuelvo a repetirlo de nuevo. Si está B, yo digo que es un suelo desarrollado o maduro. ¿Sí? Siempre que haya B, es un suelo desarrollado. Si me aparece el E, digo que es senil.
Ahora, dentro de los B no es lo mismo un BW que un BT, que un BOX, que es de los oxisoles. Eso lo vemos en proceso, pero no son lo mismo los B. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿sí? Por darles un ejemplo, el BOX, que es de los oxisoles, me está diciendo que ahí la meteorización ha sido intensa. Eso lo vamos a ver con más detalle. En cambio, el BW, que me está diciendo que hubo meteorización, pero apenas se diferencia A de B. Eso es lo que me está diciendo. Ya lo vamos a ver con detalle. ¿Sí? Profe, Por ahora, sí. sobre este tema. Bueno, acá lo que estamos viendo y hablando de los suelos, esto muy Sí. meteorizado, con lixiviación y lavado, ¿cómo influye eso en los cultivos que nosotros podríamos elegir para un suelo de este tipo? ¿Lo vemos esto en Muy algún otro bien. tema? Sí, sí lo vemos y es muy buena tu pregunta, porque vos ponete a pensar, si dijimos, ¿se acuerdan cuando dijimos? Si las bases son nutrientes, magnesio, calcio, sodio, potasio, son nutrientes, ¿qué pasa en un suelo que está muy meteorizado y ya no tiene base? Se lavan Bueno, y pero desde el punto de vista agrícola, digamos. Tiene ¿nos menor convendrá? disponibilidad. No. O sea, no tengo nutrientes y tendré que, bueno, programar una fertilización de acuerdo al cultivo que yo elija. Bueno, pero eso tiene un costo. Claro. Bien, entonces eso le pasa a los suelos de las zonas tropicales y subtropicales. Vos los ves exuberantes con esa vegetación, pero químicamente son pobres. ¿Te das cuenta? Bien. Son muy ácidos. Claro, porque han sido lixiviados. ¿Sí? Porque han perdido sus sales, su base, entonces químicamente son pobres. Por eso es que nosotros los vemos así exuberantes, siempre y cuando vos no toques la vegetación. Por eso cuando se empiezan a desmontar, son suelos que fácilmente pierden sus nutrientes, pero no los tienen, ya están muy meteorizados, son suelos pobres, químicamente pobres. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, desde el punto de vista agropecuario, pobres en nutrientes. Bien, ahora sigo avanzando rápido porque nos quedan 2 minutos. ¿Cuál es el efecto de la biota o los organismos? Bien, cuando yo hablo del factor formador biota me refiero a todos, población, microbianos, mesofauna, vegetación. Antes que termine esto le digo 2 cosas. A ustedes le queda el PowerPoint y le queda un apunte. Resuelvan el práctico que les voy a dejar y mañana lo charlamos. Igual después lo podemos consultar, pero yo les recomendaría que se lo hagan y lo consultemos mañana. Estamos ya sobre el parcial, entonces sáquense las dudas, realícenlo, ¿sí? Con lo que vimos hasta ahora. Fácilmente van a ver que si han entendido el PowerPoint, incluso está escrito también, ya está la teoría ahí, lo van a poder resolver. Entonces, en síntesis, ¿por qué me interesa la vegetación? Y aquí voy a ingresar con lo que decía el caballero, me preguntaba sobre la materia orgánica. La vegetación es importante porque me altera por el microclima. O sea, fíjense, esto es un bosque. Y esto que está acá es un pastizal. ¿Qué tiene el bosque? El ambiente que genera es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el ambiente es más húmedo. Es un ambiente donde está protegida por las hojas de los árboles. Entonces, cuando llueve, es un ambiente que el suelo va a estar más protegido, por ejemplo, de la lluvia, de la radiación. Es un ambiente más estable, más húmedo. A su vez, las raíces de estos árboles, fíjense, acuérdense que generan raíces secundarias, que no se están renovando. En cambio, las raíces, las zonas de pastizales que tengo yo, un ambiente que hay mayor evaporación, es un ambiente más seco, y las raíces de estas pasturas constantemente se están renovando. Entonces, ¿eso qué hace? Que acá la incorporación de materia en los pastizales no solamente es superficial, sino también en profundidad. Eso no le pasa al bosque. En el bosque, la incorporación de materia orgánica se debe a las caídas de las hojas, o sea, es superficial. En cambio acá yo tengo incorporación de materia orgánica superficial y subsuperficial.
gracias la constante renovación de las raíces que hay en estos pastizales. ¿Sí? Entonces, estas raíces, a su vez secundarias, gruesas, profundas, favorecen la lixiviación y favorecen el lavado. O sea que favorecen que el agua ingrese, percole, atraviese el perfil. Por lo tanto, por eso es que yo les digo que los bosques es donde están los suelos más seniles. Mientras que los suelos de pradera son suelos desarrollados, pero no muy pocos seniles. Es menos el lavado, menos la lixiviación. ¿Qué otra característica? Este A que se va a formar en un bosque es un A de escaso desarrollo, mientras que el A de una pradera es profundo. ¿Por qué? Porque las raíces de estas gramíneas son profundas y constantemente al estar renovándose esas raíces van a incorporar materia orgánica. Por eso es que a simple vista yo puedo diferenciar estos suelos. Fíjense en cómo también es un suelo senil, porque esto que está acá es E. Entonces ustedes me dicen, esto es un suelo senil. ¿Sí? Estos son más ácidos, menos ácidos, más lixiviados, más lavados. Hay menos erosión por la protección de los árboles, que no dejan que la lluvia impacte directamente en el suelo, sino primero cae en las copas de los árboles. ¿Sí? Bueno, ahí les di un pantallazo. No quiero hacerlos quedar más, sé que tienen otras materias. Escuchen, resuelven entonces, por favor vayan resolviendo la actividad que les dejo para que mañana la charlemos, y mañana lo que vamos a ver es perfil del suelo. Nos vemos. Nos vemos. Luego, profe. Nos vemos. Que anden bien, chicos.